¿Cuál es la diferencia entre el inglés americano y el inglés británico? ¿Por qué me decanto por uno o por otro? ¿Es uno mejor que otro? ¿Hay uno correcto, un inglés correcto y otro que no lo es? Vale, en el vídeo de hoy te voy a hablar un poquito de por qué en mi caso elegí hablar en inglés americano, porque sí, es un poco una lección, es un poco el proceso para llegar a crear esa voz, a encontrarte cómodo en una u otra voz, y cuáles son las principales diferencias para que puedas distinguir entre uno u otro. Para ello te traigo al actor Tom Holland, que es un actor que a mí me gusta mucho, es el actor de Spider-Man, ¿vale? Probablemente lo conozcas por Spider-Man Homecoming. Americans. Really? And more than half of them are women. Okay. Un actor que de hecho yo conocí, de las primeras pelis suyas que me vi fue la de The Impossible, Lo Imposible, que hizo con Naomi Watts y Ewan McGregor. Es una peli del 2012 y donde se basa en la historia real de esa familia que vivió ese tsunami en el Océano Índico. So bossy. I wonder who I take after. Your papa, he's here. I'll bring him here, okay? Yes. No, you need to stay here. Okay. I will bring your papa here. Y ahí Tom Holland es pequeñito, es adolescente, entonces recuerdo cuando vi por primera vez a Tom Holland en esta peli, pensé, este chico apunta maneras, me pareció muy buen actor, y recuerdo porque además yo de aquella ya veía las pelis en versión original, hace bastante ya, y recuerdo pensar, este chico es británico porque tenía un acento británico, ¿no? Y luego otra peli suya que me vi después también, la de How to Live Now, que es una peli que hace con Saoirse Ronan, que Saoirse Ronan es estadounidense, pero en esa peli, por ejemplo, Tom Holland también habla en británico, acento británico. Entonces ahí yo me hacía un poco la idea, pero era como una idea muy difusa. Más habla en inglés americano es en Spider-Man, que lo borda el acento. Pero claro, luego ya me di cuenta, no, es que trabaja el acento con un coach de acento. Entonces el trabajo de actores, darle trabajar sus voces es muy importante en este caso, ¿no? Porque están a través de trabajar el acento, también se meten en el papel, les ayuda como en la interpretación del personaje. De hecho, de eso nos habla Tom Holland también, ¿no? De cómo le ayuda el hecho de ponerse en el acento a interpretar. Incluso en las entrevistas, él va cambiando de registro, él va cambiando de acento a veces. British thing, and then he flicks it. What do you mean? Like, for example, the character here has Like I'm American? Like, yeah. No, I was doing a bit, but it didn't work. Anyway, moving on. Answer the question, I please. can't really tell the difference between the two accents. I just hear Tom. It's like I see his voice. I don't hear it. You know what I mean? Oh. I can't tell when he's doing an American accent or English accent, which is kind of crazy. Right. But I think it's just That because is kinda crazy, It's yeah. just like what was that, American or English? Well, I think sometimes Okay, that's that's English. British. Right. I sometimes get a little bit of a hybrid accent. Okay. Right. Like I've started to say pants, not Yeah. trousers. I Right. say garage, not garage. I say trash, not bin. Right. Trunk, not boot. And whenever I go home, my friends are like, "Mate, What's happened to you?" What's happened?" Yes. Eso en sí, de cómo cambia de un acento a otro y de por qué, ¿no? Tom Holland como actor, ahora en esta carrera más en Hollywood, está con el inglés más americano. Porque de hecho la última peli que está, él protagoniza a un joven en un pueblo rural de Ohio en la década de los 60, y ahí él habla un inglés americano con un acento del medio oeste, que es un acento como con las vocales más neutras, más claro, entonces más como el inglés estándar de alguna manera. Entonces, digamos que está abordando el inglés americano de una manera que dices, este chico es americano, pero luego claro, lo ves en las entrevistas y ya te informas un poco, y es que es del sudoeste de Londres, vamos, que es más británico que el té. Entonces, Watching your every move for the last couple weeks. You can't get enough of that Reister girl, can you? Is that how you do my Lenore too? de ver cómo juega el actor, ¿no? Y a mí me gustan mucho las técnicas de actuación, las técnicas de los actores, tanto el shadowing, imitation techniques, voiceover, son técnicas que yo uso mucho en el entrenamiento en pronunciación, ¿vale? El curso que tengo es un curso donde te ayudo a sentir esa voz en inglés americano, los fonemas del inglés, para que puedas ganar claridad. ¿Por qué inglés americano o británico? En mi caso, por ejemplo, es un caso pragmático, es un caso de en España, para crear mi burbuja de inversión y de hacerlo desde casa, yo lo hago con todo materiales, y hay muchísima abundancia de materiales en inglés americano, pues pelis, series, podcasts, YouTube, mogollón en inglés americano, es de muy buena calidad, que también hay inglés británico, pero me resulta mucho más fácil, es de forma natural mi inmersión, mi burbuja inmersiva, los hablantes que escucho todos los días.
en lo que yo me sumerjo es en el inglés americano. Entonces casi como que el inglés americano me eligió un poco a mí. Es cierto que el inglés americano puede resultar más fácil a la hora de hablarlo que el británico, pero yo veo que la decisión de elegir o no hablar en inglés u otro, no la bases en que uno tiene más prestigio que otro o en que uno sea correcto, no, porque ambos, en la medida en que te puedas comunicar y hables de forma clara, ese es el objetivo, ¿no?, de la comunicación, que seas efectivo a la hora de hablar. Así que elígelo por los contenidos que eliges escuchar. Si hay una abundancia de contenidos para ti, que crear esa burbuja inmersiva es más fácil hacerlo en el americano que en el británico, yo soy tú y me decantaría por eso, porque al final la base de una fluidez avanzada es la constancia. Y para crear esa constancia en el tiempo necesitas que crear ese hábito sea fácil para ti. Cuanto más fácil de crear sea, mejor. Entonces, hacértelo difícil eligiendo una variedad en donde no tienes tanto contenido o materiales de tanta calidad lo va a hacer más complicado, a no ser que sea algo específico que necesitas trabajar, como el caso de los actores que necesitan trabajar para un papel el acento británico. O, por ejemplo, si tienes muchos clientes que son británicos y te interesa trabajar el acento británico para algo específico, o si vas a vivir en el Reino Unido. Como te digo, es algo que al final la vida un poco decide por ti el acento, porque es una cuestión un poco de esa burbuja inmersiva que vas a tener. Recuerda que el acento está muy vinculado a la identidad y por tanto es muy importante en tu viaje en inglés que tengas esto muy claro. Por eso en mi caso, como mi burbuja inmersiva es en la cultura americana, estoy tan vinculada a la cultura americana que a veces me da la sensación de que sé más de lo que está pasando en Estados Unidos que lo que está pasando en España, que a veces digo, madre mía, Ana, ponte las pilas con lo que está pasando en tu país. Pero es una cuestión de, al final, crear un estilo de vida, una burbuja inmersiva en inglés, y hablar inglés americano es un compromiso con ese estilo de vida, con el hecho de estar un poco con un pie aquí y un pie allá, que verás que si sigues un poco estos vídeos, si sigues un poco el podcast de Inglés Profesional, mi burbuja inmersiva, la que comparto contigo, es en inglés americano. Y es un poco el compartir, ¿no?, esta cultura americana juntos para crear tu... Been working in an American accent so much that whenever I tell a story, like if I'm at a dinner party and I'm like, let me tell you about this thing that happened to me, I kind of like immediately start speaking in an American accent because it feels more comfortable for me. En el caso de Tom Holland, ¿cuáles son las principales diferencias entre el inglés británico y el inglés americano? Así un poco para dummies, ¿vale? De rollo fácil, para que ya empieces a distinguir cuando veas una entrevista y digas, venga, Tom Holland está pasando el británico, el americano está mezclando, está haciendo los dos a la vez, ¿qué pasa aquí? Pretending to be British for the interview. I watched the preview of the movie, and you were American, Right. and then No, but I am British. I play. How is that possible? I just do an American accent when I play Spider-Man. how is that possible? Well, I just did it. I just did it right now. It's an accent. I work with a dialect. So is coach. Spider-Man British? No, Spider-Man lives in Queens in America, and I am Tom Holland who live in London, but I'm an actor. Okay. And when I play Spider-Man, I put on an American accent. I'm cringing. Porque a veces es difícil de distinguir. Así que una de las diferencias está ya en su propio nombre, ¿vale? Por ejemplo, en este fonema que tienes aquí lo podemos pronunciar de manera que suena Tom, ¿vale? Redondeo lo hago como una O y saco una A. Este fonema, si digo Tom, ahí estoy haciendo en inglés más americano, estoy diciendo Tom Holland. Sin embargo, si paso a este otro fonema, ¿vale? Es una A más larga, más suave, Tom Holland, ahí es inglés británico. Ya es simplemente cambiando un fonema vocálico y ahí es la clave siempre está en las vocales y también en algunas consonantes. De hecho, el siguiente ejemplo que te voy a dar es de consonantes. De hecho, hay dos consonantes que son claves en la diferencia entre el inglés americano y el británico. Es el sonido de la consonante, la T consonántica, el fonema T, ¿vale? En el caso del inglés americano suena muy suave. Cuando se encuentran entre vocales, ellos no dicen supported, dicen supported, no supported. Así que así puedes entender mejor el vídeo que te voy a poner a continuación. Other people, and it's been amazing, and you guys have been so wonderful with how you supported us. Supported. Las diferencias está, por ejemplo, en el uso de la R. La R inglesa es más suave y luego es como que corta, ¿no? Al final es como que no se comen un poco las vocales que van después, entonces en lugar de decir here, dicen here. En lugar de decir there, dicen there. Y así con todo. Entonces es otro
claro ejemplo de diferenciar el británico del americano. I took the Eurostar earlier to come from London. British accent. British. I took the Eurostar earlier to... La diferenciación es la schwa, el sonido de schwa. En el caso del inglés americano, fíjate la modulación, ¿vale? Porque es un fonema de los más comunes en inglés, que es importante que ya lo tengas, que vaya sonando un poco. Este fonema, para hacerlo, tengo que redondear como una E, pero saco, en el caso de si hago el británico, saco más una A y hago teacher, hago actor. En el caso del inglés americano, redondeo como una E, pero saco más una O, entonces me sale teacher, actor. ¿Ves la diferencia que hay entre los dos? Por otro lado, cuando estoy hablando en inglés británico, es casi como una gimnasia total en tu boca, ¿vale? Porque es más dramático, las vocales son como más largas que en el americano, y luego es en la entonación, en la forma de entonar hay mucha diferencia. When it comes to accents, the way English people speak, we use our tongue a lot more. Like we pronounce more of our consonants. So we actually work our tongue more. So for us to do American, we have to relax. For an American to play a Brit, you have to work harder. So you often find if you see an American doing a British accent all day, by the end of the day, it's like they've been sort of doing a face workout. Wow. So I guess maybe that's why it's slightly easier for us. And also, we have a lot more American culture in England. You know, we watch your films, your TV, That's the music. much more accurate. Right, because before that, before that, he was just shitting on every American actor. Like, wow. I'm just saying, like, listen, you lazy fucks. De Tom Holland, que nos demuestra su gran capacidad como a la hora de la actuación, ¿verdad? Porque el hecho de ir cambiando de un acento a otro, te aseguro que no es nada fácil. Por eso siempre os decimos, el accent coaching, ¿no? Del entrenamiento en acentos es muy complicado, es complicado, es un trabajo intenso. Entonces, muchas veces nos interesa, para economizar más ese esfuerzo, siempre usar estrategias con mucho propósito. Es decir, tú como comunicador, ¿para qué necesitas el inglés? ¿Por qué necesitas sonar de esta u otra manera? Siempre buscando la claridad. Entonces te voy a dar muchos más consejos sobre inglés americano, inglés británico, pero la idea es que hoy empieces un poco a distinguirlos, y sobre todo cuando veas una entrevista de Tom Holland, sepas si te está hablando en americano y que te está hablando en británico. Y ya sabes que el Spider-Man ahora es británico. And making bad decisions and mistakes is a part of life. The thing that separates people apart is whether you're able to learn from your mistakes and grow from your mistakes. There's no such thing as the perfect human being, and if there is, I haven't met them yet.